Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 13. La lluvia llorona, Arkane, imponentes robles brotaban de la tierra, sus ramas se extendían como enredaderas, arrastrándose por el costado de una roca. Cada vez más alto aún, la parte superior de los árboles asomaba directamente de la barrera de niebla que rodeaba el área. La vecindad en la base de los árboles en sí había sido completamente invadida, varias ramas elevando piezas de escombros y pilares del suelo para crear un misterioso dosel de hojas, vidrio, metal y cerámica. Y entre el rápido crecimiento, Shirou fue arrastrado detrás de numerosas capas de corteza, inconsciente e incapaz de ocultarse realmente. Tsunade hizo un balance de los acontecimientos con un corazón conmocionado. La corteza actuaría como una barrera protectora, mientras que la posición conspicua de Shirou le ahorraría tiempo de tener que buscarlo. World Release no era simplemente una línea de sangre ordinaria, sino una que tenía un significado significativo tanto para el mundo shinobi como para el clan Senju, donde la línea de sangre provenía del primer Hokage de la hoja oculta. Que apareciera en un no Senju era inaudito, pero teniendo en cuenta las estrechas relaciones que los Senju y Uzumaki compartían en ascendencia, casi confirmó que esto era real. La línea de sangre del primer Hokage había regresado a las naciones elementales. Tsunade estaba incómodo. Eso fue un eufemismo. A partir del conocimiento que podía obtener de la observación previa, mínima en objetividad como era, el hermano de Kusina era un genio nato. De hecho, ella podía recordar claramente que él debería haber estado tan poco entrenado como Kusina cuando llegó por primera vez a Eden Leaf y se inscribió en la academia. Pero, de nuevo, este nivel de capacidad era realmente difícil de explicar, algo que Orochimaru estaría mejor contemplando en lugar de ella, por lo que no podía ser exactamente una jueza en este sentido. Sin embargo, cuando se trataba de inversión personal, ella como nieta del primer Hokage y una prima lejanamente relacionada con los Uzumaki tenía mucha más motivación para involucrarse. Whirlpool siempre había tenido fuertes lazos con Eden Leaf, y ahora que el hermano de Kusina había revelado no solo su posesión de la línea de sangre Uzumaki, sino también la liberación de Madara, su importancia superó las empresas inmediatas de Leaf en la Segunda Gran Guerra Shinobi. Incluso la postura de Hanzo con respecto a la batalla y Shirou obviamente había cambiado tanto como lo había hecho para Tsunade y los demás. El puro impulso de Tsunade de agarrar a Shirou y huir con Jiraiya y Orochimaru fue casi abrumador, pero darle la espalda racionalmente a un shinobi de la habilidad de Hanzo fue un suicidio. Tomó toda su atención y trabajo en equipo solo para sobrevivir contra él, pero lo más importante, tomaría todo su esfuerzo defender a Shirou si Hanzo cometía a Shirou como su objetivo. Además, no era como si esta fuera una situación perdedora. La aparición de árboles imponentes para actuar como un faro seguramente atraería a sus aliados que sabían que se habían aventurado en la barrera de la niebla. Por lo tanto, solo tenían que sobrevivir hasta que pudieran llegar los refuerzos, y con números, eventualmente reducirían a Hanzo. Mientras tanto, podrían usar el nuevo terreno a su favor. Ninguno conocía el combate entre los árboles mejor que Leaf Shinobi. Tsunade sintió una gota de sudor goteando por su frente, pero no movió un músculo para limpiarlo antes de que ella y sus compañeros de equipo se dispersaran en la cubierta de los árboles. Jiraiya y Orochimaru estaban en el mismo barco con ella. Nunca antes habían estado tan tensos y desconcertados contra un solo enemigo. Naturalmente, fue porque esa reacción estaba justificada. Hanzo solo dirigió la tierra neutral de Rain contra la presión de las grandes aldeas shinobi en guerra. Luego, con poca fanfarria, Hanzo de la Salamandra comenzó su tenaz ataque. Una mano se movió sobre el ventilador sobre su boca, antes de que los ojos de Hanzo se lanzaran hacia Shirou, y luego lo reconsideraron. Y al hacerlo, salvó a Tsunade, Jiraiya y Orochimaru de enfrentar la amenaza de su veneno, pero haciendo poco para mitigar la presión opresiva que exudaba. Los sellos de mano familiares se difuminaron a raíz de numerosos personajes que se extendieron desde el suelo bajo los pies de Hanzo. Si sus adversarios se escondieran como alimañas, nervios deshilachados y movimientos asustadizos que denotan su miedo, entonces actuaría en su papel de depredador sin problemas, convocando a Jutsu.
Ven, y buce. Recorramos este mar de verde. Una salamandra gigante tomó el campo, su tamaño y fuerza presionando contra el denso follaje de los árboles. La piel húmeda, brillante pero corrosiva, se comió y ennegreció la corteza de los árboles contra los que apoyó sus extremidades. La rana es la primera. Hanzo miró hasta donde Tsunade, Jiraiya y Orochimaru se estaban poniendo a cubierto y arrojó el extremo pesado de su kusarigama. Las cadenas de conexión se enrollaron alrededor de las ramas de los árboles y luego se rompieron en el tirón del brazo de Hanzo. La posición de Jiraiya fue revelada de inmediato, para horror de Tsunade. «Muévete, tonto». Ella gritó. Su voz sonaba retorcida en los oídos de Jiraiya, pero él sabía mejor que Tsunade de lo que se avecinaba. Sus ojos se levantaron, observando la hoja afilada del kusarigama de Hanzo enganchándose desde arriba de él. Danza de la hoja Oz. Aguja Hizo. El cabello de Jiraiya creció y se endureció rápidamente para abarcar todo su cuerpo, el choque de chispas que caían sobre sus cabezas. Fue arrojado de sus pies, la hoz no pudo herirlo, pero enganchándose a su alrededor antes de que el vértigo entrara en acción cuando fue tirado despiadadamente. Distante, podía escuchar a Tsunade llamándolo en advertencia. Y cuando su cabello se retrajo gradualmente a su longitud normal, y miró hacia donde Hanzo lo había tirado, fue recibido por las fauces venenosas de una salamandra masiva. Se estremeció, la sangre bombeaba furiosamente dentro de sus venas, mientras desesperadamente lanzaba sus ojos en busca de algún tipo de punto de apoyo o algo que lo sacudiera de la kusarigama de Hanzo. Una maraña de serpientes lo saludó, silbando y mordiendo la cadena del kusarigama, y alterando por la fuerza la trayectoria de Jiraiya. En lugar de aterrizar en la boca de la salamandra, se estrelló contra un árbol donde una mano pálida agarró su cabeza y la empujó abruptamente hacia abajo. Un arrebato insatisfecho estaba al borde de sus labios por un tratamiento tan áspero, pero lo contuvo y se estremeció mientras varios shuriken estaban incrustados en el lugar donde solía estar su cabeza. Miró a Orochimaru, incapaz de siquiera recibir una palabra de agradecimiento antes de que Tsunade los abordara a ambos con alarma. Una formación de etiquetas explosivas había aparecido debajo de la rama en la que estaban parados, arrastrándose hacia ellas con mechas encendidas. La explosión posterior no logró el resultado deseado de Hanzo, lo que le hizo una mueca. «Entonces, ¿sobreviviste a eso, abrazadores de árboles?» Hanzo inclinó la cabeza hacia un lado, ignorando el kunai que navegaba a pocos centímetros de su cuello. «Te había juzgado muerto y lo cronometré en consecuencia. Y lo había cronometrado bien. Había tenido en cuenta el tiempo de reacción, los reflejos e incluso la coordinación. La formación de llamas explosivas había incinerado todo en su ubicación, el árbol se astillaba en una cáscara hueca quemada. Entonces, ¿por qué?» Su mirada se estrechó sobre Tsunade, su espalda muy carbonizada por el calor de las llamas, luego entendió. Un aura verde comenzó a curar la espalda de Tsunade, desafiando sangrando en sus ojos. La mujer era una sanadora asegurada en su propia seguridad a través de la confianza en sí misma en su jutsu. Ella debería haber sido atacada primero. Esta vez, Hanzo no cometería el mismo error. Chakra parpadeó en la palma de Hanzo, pero esta vez, él no fue quien actuó primero. Tsunade, Jiraiya y Orochimaru mordieron el borde de sus pulgares y sacaron sangre, invocando a Jutsu. Una gruesa pared de humo atravesó el área, oscureciendo toda visibilidad y haciendo que Hanzo mirara fijamente el chakra en su palma, antes de descartarlo. Había cambiado su plan de ataque en el momento en que el humo se había despejado y reveló la invocación al jefe de los sapos y serpientes que se oponían a él. No estaba intimidado, ni aprensivo, simplemente molesto. Sus orejas se animaron, su nariz captó el aroma de numerosas firmas de chakras que convergían hacia su ubicación. Calculó, y de nuevo, permaneció imperturbable, pero entendió un solo aspecto crucial, que fue el punto de inflexión de su próxima decisión. Tomó una decisión. «Has hecho bien en resistir contra mí». Hanzo alivió su postura, rasgos impasibles brillando con muchos pensamientos y consideración, que hicieron poco para ocultar su intención asesina. «Si sobrevives, yo, Hanzo, por la presente te llamaré Idenleaf-san». La tensión llenando el aire, Tsunade, Jiraiya y Orochimaru endureciendo su determinación. «Prepárense».
Orochimaru advirtió, la atención se fijó completamente en Hanzo mientras levantaba lentamente su kusarigama. Y luego, contrariamente a todas las expectativas, Hanzo les dio a cada uno una mirada profunda, y rápidamente se retiró sobre la cabeza de su salamandra, todo a su paso, corroído por el aliento de Ibuse. Silenciosamente, los shinobi de 3 hojas simplemente se pararon donde estaban encima de su convocatoria. Cada uno de ellos tenía media mente para cuestionar si estaban atrapados en un genjutsu, pero al encender su chakra sin ningún resultado, no tuvieron más remedio que aceptar lo que acababa de suceder con total asombro. ¿Se fue? Jiraiya susurró roncamente, sonando como si él mismo no pudiera creerlo. Dudo que fuera porque se sentía misericordioso. Orochimaru finalmente alivió su tensión y tejió sus cejas. En el mismo movimiento, desconvocó al jefe de la invocación de la serpiente y prometió una comida considerable para apaciguar a la manta gigante por convocarlo por nada. Tras las acciones de Orochimaru, Jiraiya y Tsunade hicieron lo mismo. Una cosa era que Hanzo viajara en un perfil tan alto ya que era el gobernante de Rain, pero Tsunade, Jiraiya y Orochimaru no se atreverían a hacerlo en territorio enemigo. Lo que sea que Hanzo estuviera pensando, al menos se fue. Tsunade soltó un aliento que no sabía que había estado sosteniendo, jadeando por el dolor de las quemaduras que se curaban sobre su espalda. Apenas logró sofocar el sonido, pero sus 2 compañeros de equipo eran demasiado observadores para su propio bien. Gracias princesa, te debemos una, expresó Jiraiya su gratitud. Orochimaru asintiendo con la cabeza en la espalda. Me debes mucho, Jiraiya, bromeó Tsunade, haciendo que los rasgos de Jiraiya se hundieran antes de que ella sacudiera la cabeza hacia Orochimaru. La cantidad de favores que alguna vez le debió estaban lejos y en el medio para un prodigio como él. Y él la había ayudado a salvarla de su propia parte justa de problemas, por lo que eran básicamente parejos. Gruñendo mientras curaba la última de sus quemaduras, Tsunade reajustó su mente hacia sus prioridades. Kusina ciertamente iba a ser up. Jiraiya, Orochimaru. Gritó de repente, su voz llena de pánico cuando miró hacia donde sabía que Shirou había estado. Se ha ido. Teniendo en cuenta el estado de Shirou, era obvio que no habría podido moverse por su cuenta. Hanzo fue el primer sospechoso, su repentino retiro todavía en la mente de todos, por lo que era natural gravitar hacia esta conclusión, pero no. Tsunade, Jiraiya y Orochimaru se centraron en Hanzo todo el tiempo. Si hubiera hecho algún movimiento para adquirir Shirou, habrían intervenido ferozmente. Al centrar toda su atención en Hanzo, era casi seguro que Hanzo no podría reclamar a Shirou para sí mismo. Sin embargo, esto también había significado que ninguno de ellos tenía la capacidad de vigilar a Shirou todo el tiempo debido al nivel de habilidad de Hanzo. Un tercero. La conclusión más probable fue alcanzada primero por Orochimaru, quien entrecerró los ojos y dedujo que no deberían haber llegado lejos. Era posible que la escritura se llevara a cabo utilizando una habilidad única, o más que probablemente, capacidades físicas solamente. No es presuntuoso, pero Orochimaru tenía fe en sí mismo y en sus compañeros de equipo como estudiantes de la tercera. Si se hubiera utilizado el chakra, habrían podido sentirlo tan cerca de la batalla, incluso si no fueran tipos de sensores. Dada la sutileza con la que se había ejecutado el acto, era evidente que él o ella estaba lejos de confiar en contender abiertamente contra ellos. En tal caso, las probabilidades de detener al perpetrador en libertad eran altas. Si elegían usar chakra, regalaban su posición, y si elegían viajar a pie, Orochimaru tenía varios medios para rastrear los olores con sus serpientes, y mucho menos con la ayuda de Jiraiya y Tsunade. Un crujido en las hojas de repente llamó la atención junto con el repentino aumento en el chakra. Orochimaru, Tsunade y Jiraiya fijaron sus miradas en un árbol distante donde un niño tembloroso que llevaba a Shirou como un saco de papas los miró con obviamente falsa bravuconería. Durante el segundo más largo, todos parecían mirar. Cabello, ojos, boca, cara de bebé, cuerpo, todos coincidían inequívocamente con la imagen que Jiraiya y el resto tenían en sus mentes. La incredulidad se instaló. Un silencio opresivo tan espeso que uno nunca sería capaz de vadear en él siguió a partir de entonces, imposible de ignorar. Oí. Estúpida abuela. Viejo. Sórdido.
Fue un intento tan obvio de incitar que nunca habría funcionado contra Tsunade, Orochimaru o Jiraiya. Período. Sin embargo, una extraña mezcla de circunstancias, incredulidad y la comprensión de que no estaban atrapados en un genjutsu, cambió el significado de todo para Tsunade más que nadie. Orochimaru parpadeó solo para asegurarse, pero esto realmente era real. Estaba mirando una cara que debería haber estado muerta, llevando el objetivo inconsciente que necesitaba ser asegurado. Jiraiya y Orochimaru se miraron, pero estaban demasiado aturdidos para reaccionar a las provocaciones del niño. Y, sin embargo, fue diferente para Tsunade, que había estado embotellando su dolor a través de la acción todo este tiempo. Al ver la garganta de Tsunade balancearse mientras tragaba, y luego ver cómo sus rasgos recogidos comenzaron a desmoronarse, estaba casi claro cuando su chakra estalló a su alrededor como una antorcha ardiente. La bomba volátil de emoción que había estado reprimiendo, había explotado. Conan estaba, sin una palabra mejor para describirlo, incómodo. Naoaki la llevaba bajo uno de sus brazos, y su velocidad estaba muy por encima de lo que Conan sabía que ella misma era capaz de hacer. Sin él, ella realmente no habría podido llegar tan lejos por su cuenta. Ni ella ni Naoaki estaban hablando, pero ella prefería esto mientras se enfocaba en rastrear la señal del papel que había atado a la ropa de Shiro antes de que él se fuera. Estaba cerca, eso era seguro, y por supuesto, estaba en su lugar lo más alejado de lo normal. La visión de un bosque verde en Rain asombró a Conan más que a Naoaki, pero el estruendo del suelo y el choque de batalla en la distancia, silenciaron en gran medida su respuesta. Shiro estaba allí en algún lugar, y junto con él, Shinobi no tenía derecho a contender. Basándose en su experiencia como huérfana bien versada en evitar la atención de los shinobi para sobrevivir, Conan dibujó su chakra y se hizo pequeña antes de entrar en el bosque, insistiendo en que Naoaki hiciera lo mismo. Entrenado como Naoaki, la acción no fue demasiado difícil, pero ni él ni Conan podían arriesgarse a acercarse demasiado a la lucha. Los sonidos de ramas rotas que se estrellaron contra el suelo, seguidos de reverberaciones de acero, arañaron los nervios de los dos hasta el punto de que Naoaki no se atrevió a aliviar su vigilancia. En contraste, la impaciencia de Conan solo aumentó, cada vez más inquieta ante la perspectiva de que Shirou se haya involucrado en todo esto. Él le había hecho una promesa, y el hecho de que él estuviera aquí prácticamente indicaba que promocionaba una delgada línea entre si podía cumplir su palabra o no. Lo prometió, así que tenía que estar vivo. Ella avanzó en un tiempo récord, mucho tiempo después de que Naoaki la soltara para que los dos pudieran arrastrarse a través del follaje. Ninguno de los dos usaba chakra, y en su lugar estaban corriendo sobre sus manos y pies, Conan liderando mientras Naoaki lo seguía hasta que su objetivo estaba a la vista. Allí estaba, sostenido en la corteza de los árboles. Por una razón u otra, parecía que se decidió tácitamente que la lucha shinobi evitaría dañar la ubicación, pero de todos modos, a Conan podría importarle menos. Él estaba allí mismo, y ella iba a alcanzarlo incluso si nunca antes había subido a un árbol. La expectativa y la determinación a menudo diferían de la realidad. Los árboles eran enormes, sus troncos tan grandes que era una broma si Conan pensaba que podía envolver sus brazos y piernas alrededor de la base y abrirse camino hacia arriba. Lo intentó a pesar de todo. Las ramas de los árboles más cercanas son demasiado altas para alcanzarlas sin chakra. Astillas apuñaladas en su piel mientras intentaba levantarse en vano. Finalmente, una mano se presionó sobre su hombro, revelando a Naoaki cuya atención volvió a ella después de asegurarse de que los shinobi luchadores no los hubieran notado. «Déjame», susurró Naoaki, corriendo por el poderoso roble como si hubiera nacido mono. Conan apenas logra evitar aplaudir en la pura frustración de su propio fracaso. Con cuidado, Naoaki alcanzó a Shirou, luego sacó a Shirou de la corteza, lo bajó silenciosamente del árbol hasta que se lo pasaron a Conan. E inmediatamente, Conan se sintió debajo de la nariz de Shirou, horrorizado por el estado de las heridas sobre su cuerpo. Y solo cuando el calor de su aliento constante rozó sus dedos, Conan de alguna manera logró aliviar su mente en pánico y regresar a la compostura racional justo a tiempo. Jiraiya, Orochimaru. Se ha ido. Tanto Naoaki como Conan se quedaron quietos ante la voz que resonaba en el aire, Conan sacando a Shirou de la vista junto con ellos.
No habían estado prestando atención, pero la lucha shinobi parecía haberse detenido. Conan tragó saliva, pensando que el shinobi podría estar buscando a Shirou para silenciarlo. Era una práctica estándar para los shinobi en misiones encubiertas matar testigos, especialmente en tiempos de guerra. Shirou fue gravemente herido, probablemente atrapado en la lucha de los shinobi como muchos huérfanos en el país de Rai. Conan necesitaba sacarlo de aquí, y ella tenía un plan. Conan, cuya preocupación y aprensión habían alcanzado su punto máximo, se atrevió a engañar a los shinobi contra los que no tenía esperanzas de luchar para poder rescatar a Shirou de este campo de batalla. Y luego ella y Naoaki lograron lograr una hazaña que los sorprendería incluso a través de una mezcla volátil de fatiga, desvío y emociones turbulentas. ¿Qué debemos hacer?, Naoaki murmuró, mirando al shinobi antes de mirar a Conan, que de repente estaba jugando con trozos de papel. Luego, el papel en sus manos brilló con una luz azul opaca antes de que se expandiera rápidamente sobre Shirou, cubriéndolo de la cabeza a los pies, antes de desenvolverse y formar un clon de papel realista. Naoaki silbó, antes de cortar la acción antes de que pudiera hacerlo, recordando que no estaba en un lugar donde pudiera actuar tan despreocupado. Ese arte de papel seguro que es otra cosa, ¿eh? Elogió antes de que sus ojos se apagaran. ¿No hay que esperar? ¿Qué estás haciendo? Ahora espera un momento. Conan le pasó directamente el clon de papel de Shirou a Naoaki mientras le gemía en buena medida. No. No. Naoaki comenzó a retroceder, empujando simultáneamente el clon de papel hacia Conan. No puede ser serio. ¿Me estás pidiendo que muera? Silbó. Usa tu cerebro, silbó Conan, asegurándose ansiosamente de que Shirou todavía estuviera respirando antes de reanudar su enfoque en Naoaki. Eres nuestro transpo amigo. Conan hizo una pausa, suspiró y, finalmente, comenzó de nuevo con tanta paciencia como pudo reunir. Necesitamos que salgas de aquí. Entonces, ¿por qué pensarías que irías tú mismo? Porque no hay nadie más aquí. Conan levantó una ceja ante lo obvio. Oh. Naoaki hizo una pausa en consternación antes de darse cuenta y comprender de un vistazo al clon de papel de Shirou, y luego de vuelta a sí mismo. Maldita sea, se hizo ver como un tonto. Y allí y entonces, una bocanada de humo estalló antes de que Naoaki hiciera su propio clon para llevar a cabo la acción, mientras que su original pesaba a Shirou y Conan debajo de cada brazo. No hablamos de esto, suplicó y le suplicó a Conan. IDIOT Conan enunció sonriendo, gran parte de su desconfianza inicial hacia Naoaki comenzó a suavizarse cuando Naoaki cuidadosamente comenzó a escabullirse para ponerlos a salvo. Mientras tanto, los clones dejados atrás debían actuar como una especie de distracción, sin importarles si se exponían quemando su chakra o no. A diferencia del clon de papel de Conan, Naoaki tuvo acceso a algo conocido como un clon de sombra que le enseñó a alguien que no podía recordar del todo. De todos modos, era extremadamente pesado en chakra, dividiendo directamente su reserva total por el número de clones que creó, pero a cambio, estos clones eran copias perfectas. No solo tenían personalidades, sino que eran capaces de ejecutar jutsu y aprender cosas nuevas. Ya sabiendo su propósito, y que Naoaki y Conan probablemente habían cedido su posición mediante el uso de chakra, el clon tomó medidas inmediatas y decidió exponerse. Esto le daría a Naoaki y Conan el tiempo suficiente para huir. Llevando el clon de papel de Shirou, el clon de Naoaki se apoyó en la rama de un árbol alto y esperaba poder sacar esta mierda. Honestamente, no se sentía como si fuera muy bueno para molestar a la gente lo suficiente como para que los shinobi de alto nivel Jounin lo persiguieran, pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. El clon respiró hondo, su voz reverberando a través del bosque silencioso. Oí. Estúpida abuela. El shinobi rubio se animó. Viejo. El shinobi de pelo blanco no se reía. Sórdido. El último parecía estar murmurando para sí mismo. Si al clon le pareció extraño que un silencio mortal se extendiera mientras todos se miraban el uno al otro, no tenía tiempo de detenerse en él en absoluto. Honestamente, fue aterrador. Las miradas que le estaban dando estaban lejos de lo que el clon podría haber esperado, y mucho menos dar cuenta. El clon solo llegó al punto de llamar nombres antes de que la tez de su cara hubiera palidecido drásticamente y se apagara. La mujer estaba en un maldito camino de guerra.
Si el clon de Nawaki estaba evadiendo ágilmente los obstáculos ante él en un intento desesperado por escapar, entonces la mujer que estaba cabeza arriba de sus compañeros de equipo era una excavadora. Derribó los árboles obstruyéndola con un solo golpe, sus ojos una extraña mezcla de alivio y retribución. «Detente». Como si. ¿Qué le pasaba a este gorila de mujer? Mientras el clon zigzagueaba y se zagaba, la mujer iba completamente recta, la distancia entre ellos se estrechaba rápidamente con cada segundo, pero no lo suficiente como para cerrar decisivamente la distancia. ¿Por qué? La mujer llamó, con la voz quebrada. ¿Por qué estás corriendo? El clon echó un vistazo detrás de él, e instantáneamente volvió a enfocarse delante de él con sentimientos encontrados. ¿Qué tipo de expresión es esa? Era una cara que parecía al borde de las lágrimas, la expresión se volvía cada vez más desesperada y confusa cuanto más tiempo el clon intentaba evadir la captura. Damit. Fue un truco. No caería en eso. Estos shinobi de hojas eran viciosos. Incluso si fuera un clon, no quería experimentar ninguna tortura que le ocurriera por enojar a 3 shinobi de nivel Haihounin. En medio del pánico del clon, de repente suspiró aliviado cuando notó que el clon de papel de Chirou comenzaba a pelarse, y entendió que su papel se había cumplido. Justo cuando la mano extendida de la mujer gorila estaba a punto de agarrarse a la parte posterior de su cuello como un pollo muerto, ella y los clones de Chirou se dispersaron en una bocanada de humo y papel. Demonios, no tiene furia como una mujer despreciada, y ni siquiera fue lo peor de todo. ¿Qué quieres decir con retroceder? Tsunade Senju levantó un ara por el cuello con una miseria indescriptible. El equipo de hojas ocultas del que formaban parte Tsunade, Jiraiya y Orochimaru había llegado para reforzarlos, utilizando los imponentes árboles como guías. Sin embargo, al escuchar los detalles de lo que había sucedido y la insistencia de Tsunade de que no iba a ninguna parte, el único miembro del clan Nara en el equipo aconsejó fuertemente no montar una búsqueda y persecución. Colgado como un cerdo descuartizado, el Nara se sintió completamente indefenso. Incluso si trataba de explicar, sentía como si la princesa Senju hundiera su cráneo si no lograba apaciguarla. Luego, junto con la expresión en el rostro de Tsunade, el Nara sintió que sus probabilidades de vida eran mejores si simplemente guardaba silencio y oraba para que ella se calmara. ¡Qué problemático! Por supuesto, nadie presente estaba remotamente cerca de la calma dado lo que descubrieron de esta empresa. El secreto escondido en la barrera de la niebla en Rain era mucho más importante de lo que parecía. Sin embargo, el Nara se mantuvo firme en su postura. No podían arriesgarse a que todos fueran eliminados antes de poder enviar la palabra a Iden Leaf. Teniendo en cuenta que Enzo estaba involucrado, y se había retirado preventivamente primero, no había duda en la mente de Nara de que había ordenado un cerco alrededor de la barrera de niebla para mantener un control sobre las revelaciones recientes. Hanzo debe haberse dado cuenta de que incluso si puede ser capaz de competir contra todo el equipo de hojas ocultas por su cuenta, no podía garantizar que nadie pudiera escapar a menos que tuviera un cerco adecuado. Cuanto más tiempo pasarán discutiendo aquí, más lejos Hanzo podría reunir una fuerza lo suficientemente fuerte en un intento por silenciar a todos y explotar los descubrimientos recientes para sí mismo. Tan capaces como eran los estudiantes de Lord Tyr, actualmente no eran el partido del señor de Rain. El problema ahora era tener que explicar esto a un superior en un estado irracional de desesperación y angustia. Señor tercero, ayúdalos. Inevitablemente, el Nara forzó sus deducciones más allá de la impulsividad de Tsunade, y en los oídos de los demás. Al final, eran shinobi, y la racionalidad fría ganó a pesar de lo huecos que se veían los ojos de la princesa Senju para consternación de sus compañeros de equipo y aliados. Se retiraron, y como el Nara había esperado, Hanzo y un séquito aún en formación de Rain Shinobi estaban esperando, enfriando los corazones de todos. Hanzo realmente no solo había elegido retirarse por un capricho misericordioso, sino todo lo contrario. Quería asegurarse de que ninguno de los que atravesaran la niebla vivieran para difundir las noticias. Se perdió un poco más de tiempo, y ninguno de ellos habría podido escapar en absoluto. Todos entendieron que aquí y ahora, no estaban saliendo de esto sin pagar un precio amargo para transmitir inteligencia, reagruparse y esperar más instrucciones de Iden Leaf.
Un nuevo semillero estratégico había surgido en Rain, y solo el tiempo contaría su resultado. Al final, solo 3 sobrevivirían para contar la historia de la lluvia llorosa, sobre los muertos o dejados atrás. Gracias por leer, y gracias a mis nuevos clientes. Zaina, Joef y Trent C. Próxima actualización. Va después de la encuesta X-Rank. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legacy Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Survivor's Log Reflection. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.